Bien, he escuchado problemáticas concretas de 3 líneas de producción campesina. No es lo mismo cuando produce el campesinado que cuando produce los grandes hacendados del país. La política pública es diferente. Muy atenta, prácticamente tienen una entidad pública para ellos, Finagro, a que no se queden sin crédito, que el crédito sea barato, que haya una especie de protección estatal para quienes siembran azúcar, por ejemplo, o palma africana. Tanta es la protección que quienes siembran azúcar tienen copado el mercado de las bombas de gasolina por una norma, por una ley. Casi todo colombiano o colombiana que use la gasolina tiene que pagarle a los azucareros. Pero eso no es lo mismo con la panela. Teniendo más o menos los mismos componentes, mejor la panela que el azúcar. Entonces la panela sí no tiene garantizado ningún mercado y fue a punto el año pasado, el traspasado, de perecer, porque los mismos azucareros al derretir el azúcar, pues hacen panela o parecido a la panela, solo que por sus grandes escalas productivas, sus factorías, la pueden hacer muy barata. Y la panela que es campesina, de pequeña escala, artesanal, pues termina valiendo más, aunque es más nutritiva. La población no distingue eso en el supermercado y hubiéramos podido tener la ruina de un sector que, según mis datos, tiene más o menos 150.000 personas vinculadas. Pachón me habla de que fue más antes, pero indudablemente ante la caña panelera tenemos uno de los productos campesinos de más tradición y de más extensión, y un gobierno que mire por el más humilde, que mire por la equidad, por la igualdad. Pues no puede permitir que 4 o 5 grandes azucareros se queden con el mercado que 150.000 personas tienen alrededor de la panela. Así se construye la igualdad. Así se construye un país más justo. Las estadísticas nos muestran resultados favorables para el gobierno. Según el crecimiento de la economía el año pasado hasta el 31 de diciembre, la agricultura creció 8,1% real. Eso nunca había sucedido que yo me acuerdo. Las agriculturas, al contrario, estaban como dejadas, como la puerta de la cocina, a veces que hacen angostica, lo ancho para uno, lo angosto para otros, es al revés, lo angosto para uno, lo ancho para otro, dice un vallenato de hace tiempos. Y así pareciera, la ley del embudo, sí señor, y así pareciera que sucediese con la agricultura en Colombia. Un desastre, porque ha sido golpeada literalmente, por poner una fecha, desde el año 1990 para acá. Sus instituciones que se construyeron desde los años 50, 40, se acabaron. El INCORA para la reforma agraria, el banco, la caja agraria, que no se llamaba banco, el DRI, Desarrollo Rural Integrado, el IDEMA, que compraba las cosechas. Ahora sí que nos cuesta trabajo a nosotros comprar cosechas cuando eso era fácil antes. Y así casi toda la institucionalidad agraria la botaron a la caneca, a la basura. Porque vino una época, desde los años 90 hasta el gobierno pasado, que denominamos neoliberal. No porque pertenezca al Partido Liberal, aunque también se arrodillaron mucho ante esa ideología, sino porque esa ideología pregona que si se deja libre el mercado nos lleva a bienestar y felicidad. Y en un mercado es como en una piscina, se botan allí los actores y el pez grande se come al chico. En el mercado es el más poderoso el que domina.
y los que son menos poderosos van saliendo poco a poco de la piscina, o sea, del mercado, arruinados, condenados al hambre quizás, a circunstancias difíciles. Desde 1990 hasta el gobierno pasado, esa ha sido la política pública. Defiéndanse como puedan. Encima han aparecido una serie de hechos que antes no existían. Por ejemplo, el TLC, que ya ustedes aquí han hablado, no voy a profundizarlo, pero el TLC no cuidó la producción campesina. El TLC cuidó que los productos norteamericanos, empezando por el maíz, fue el maíz el que se descubrió en Colombia, no en Estados Unidos, pues pudieron llegar sin impuestos, sin aranceles y prácticamente acabaron con todos los maiceros de Colombia, siendo el maíz un producto fundamental. Así ha sucedido con el huevo, con el pollo, dentro de unos años se caen esos aranceles, así sucede con la papa, así sucede con la cebolla y así va a suceder con la leche. Está sucediendo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Romper el Tratado de Libre Comercio, aunque Trump es impredecible, de pronto se le da ganas de romperlo. Cuando amenazó aquel día por lo de los aviones, dijo, voy a subir aranceles. Pues yo dije, pues háganlo, porque nosotros también subimos aranceles y se acabó el cuento. Dada la balanza de pagos, cosa que la prensa no comenta, la balanza comercial, que es cuánto exporta él hacia nosotros, cuánto exportamos nosotros hacia ellos, y viceversa importamos, ¿quién gana, quién pierde? El dato final es que Colombia pierde con el TLC y con los Estados Unidos. Luego, si el TLC, a diferencia de México, que es México el que gana, Colombia pierde, y se le ocurre a Trump acabar el TLC, yo lo aplaudo, porque entonces tendremos que sembrar maíz en Colombia. Entonces tendremos que defender con mucha más fuerza, porque lo podremos la leche, los huevos, la carne de pollo y hasta el pez. Volveremos a unos tiempos donde la agricultura era casi el primer renglón económico de Colombia. Nos volvimos muy urbanos, pero al mismo tiempo que nos fuimos volviendo urbanos, nos volvimos o traquetos por allá, o violentos. La agricultura siempre es un espacio de paz por una razón fundamental. La riqueza está en el trabajo, en la producción. No está en una lotería por ahí que se gana alguien, eso creemos, pero no. Por ahí uno entre cada 100,000 se gana una lotería. No es que nos llega la plata regalada, por ejemplo la de la cocaína en esas regiones violentas, llega con violencia y con muerte, son los hijos de la familia que siembra hoja de coca los que mueren. Y qué cambio tan brutal, entregar los hijos a la muerte a cambio de unos dineros un poco mejores, que se hiciera otro cultivo. Y aquí obviamente esto tiene que tener un apoyo del gobierno. Si crecimos 8,1% el año pasado hasta el 31 de diciembre en diversos renglones agrícolas, casi todos, es porque lo hicimos bien. Hay que recoger la cantidad de políticas públicas que se usaron el año pasado y mantenerlas este año para no retroceder. Lo que más creció fue el café. Hay que lograr que al campesino productor de café le llegue más del precio internacional del café, porque se queda en el camino, se queda entre intermediarios. Los ricos resulta que viven es en el poblado y en el norte de Bogotá, se llevan las fortunas del café, y el que está realmente cultivando el café por allá en el Huila, en el Cauca, recibe muy poco. Entonces, una de las tareas a profundizar es que el productor directo reciba más dinero del precio internacional, en este caso porque el café se exporta.
Pero igual no fue bien con la caña panelera. Igual no fue bien con diversos productos agrarios que en promedio entonces nos dieron la tasa de crecimiento más grande de la agricultura en muchísimo tiempo. Yo, la verdad, no recuerdo que haya un año antes que haya tenido tan alta tasa de crecimiento. Ahora, el problema es que no nos podemos dormir en los galardones, porque este año tiene que ser mejor. Si la producción es la madre de la riqueza, pues Colombia cada vez será más rica si tiene más agricultura, más industria. Y yo creo que aquí tenemos un ejemplo. Desde el principio de mi gobierno, a las diferentes ministras de Agricultura le he pedido que actúe. Al Banco Agrario, que quiero, porque no vino aquí, quiero que me entregue, ojalá en el día de hoy, la cifra de crédito asociativo. ¿Qué es esto del crédito asociativo? Es que el campesino, que siempre ha sido muy individual con su familia en Colombia, para poder resistir esas competencias internacionales y la corrupción, tiene que asociarse, sin perder su tierra, sin perder su propia experiencia, su vida personal. Pero hay cosas que no se pueden hacer solos. Por ejemplo, el caso de la pasteurizadora, que aquí estamos tratando de echar para adelante. 18.000 millones de pesos, no es mucha plata para un gobierno. Una persona así. Entonces, si le dice uno a un campesino lechero, a una campesina lechera, oiga, hágase usted la pasteurizadora, no tiene que invertir sino 18.000 millones de pesos, pues ¿qué banco le va a prestar? Si la parcela y las vacas juntas no dan ni para el 10%. Entonces hay que asociarse por regiones, entre vecinos, porque la pasteurizadora hay que ponerla en una región y tiene unos máximos de capacidad, unos mínimos. Los ingenieros industriales saben esto mejor que yo, pero en determinada región la pasteurizadora puede tener sentido si los campesinos y campesinas lecheras de esa región se juntan y se vuelven propietarias de la refrigeradora. Ojo con eso, porque si es el Estado el propietario, el compañero Pachón, ya muy al estilo de Cuba, pues los cubanos no cambian de gobierno y más o menos mantienen una dirección sobre la empresita. Pero nosotros sí cambiamos de gobierno y a veces llegan unas vainas que acaban, como digo por ahí, hasta con el nido de la perra. Entonces, si van cambiando gerente al arbitrio de un alcalde o de un presidente o un ministro que va cambiando cada rato, pues en algún momento descuidan la empresa, se deja oxidar y se acabó la inversión y perdimos. Por eso ese tipo de empresas puede ser cuidada mejor que el Estado por las asociaciones conjuntas de campesinas y campesinos lecheros. Habrá agarrones, habrá discusiones como siempre en el ser humano, pero se cuidará mejor porque es una propiedad de ustedes, no de alguien extraño fuera del país o un rico de Medellín o de Bogotá, sino ustedes los dueños de la pasteurizadora. Y eso tiene que garantizarse. Ahora, para conseguir 18.000 millones de pesos, que supongamos vale la fábrica, pues se puede hacer también asociativamente, pero seguramente que nos va a faltar dinero. Y ese dinero está en los bancos. Dicen los ladrones, el dinero está en los bancos. Pero los bancos no le prestan al pobre, por eso hay pobres. Los bancos le prestan al que ya tiene. Y entonces nuestra sociedad se va dividiendo cada vez más en lo que llamamos la desigualdad social. Y de la desigualdad social pasamos a la violencia, pasamos a traqueteos por ahí, pasamos a matarnos entre nosotros mismos.
y nada sale bueno de la desigualdad. En cambio, una sociedad más equitativa, les voy a poner como ejemplo para que lo investiguen por ahí por internet, el primer ministro, que es como el presidente de ese país, quiso venir aquí, César, para mirar y para enseñar. En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda no hay hacendados grandes. Hay personas como acá, más o menos como, tienen mucha menos tierra que Colombia. Y viven entre las vacas, tienen ahí su casita, son unas casotas. Y sus hijos estudian en la universidad, pero no se van de su casa, sino hasta cuando ya lo deciden por otras razones, y cuidan sus vacas y tienen la cooperativa para llevar la leche, que sale con maquinaria especializada en eso, y cuando llega a las pasteurizadoras exportan la leche, porque es tanta leche la que sale que ni siquiera la propia población de ese país alcanza para consumirla toda, y hoy son los principales exportadores del mundo, por encima de los gringos, de los europeos, de los suizos. No solo leche líquida, sino en todas sus formas industriales. ¿Y cómo es que los principales exportadores del mundo son granjeros pequeños que viven en sus casas cuidando sus propias vacas? La diferencia es la asociatividad, saber trabajar en equipo. Y por eso aquí otra persona de las que habló decía, háganos también otra pasteurizadora por allá. Pues sí, lo mismo. Pues en todos los campos donde haya alta productividad de leche hay que intentarlo. Y también hay que intentarlo con la papa. Me decía aquí el compañero que habló de segunda, fue que la carga de papa en Corabastos está a 80,000 y los costos a 200 y pico mil. ¿Quién sabe quién llevará la carga de papa hasta Corabastos? Porque esas son formas de asociatividad. Si hay una región papera, ser dueños de los camiones, pero también industrializar la papa. Para eso, pues obviamente se necesitan otra clase de factorías, pero se puede hacer, porque lo que hay que evitar es que nos golpee el tiempo, porque son productos transitorios y se dañan, y ahí aprovechan. Si no compran la leche, pues sabemos qué pasa, hay que volverla a queso o algo, o se pudrió. Si no compran la papa, pues sabemos qué pasa, hay que dejarla enterrada, etcétera. Y entonces estos productos que perecen tan rápido, hay que agroindustrializarlos para que el campesinado tenga mejores ingresos y permanentes, y no lo estafe ningún vividor aprovechándose del tiempo, de que hay lluvia, o de que hay sequía, o de que se acabó la cosecha, etc., o de que hay mucha cosecha. Entonces este trabajo de agroindustrialización necesita dinero, y ese dinero está en el banco, pero está en el banco público. Entonces, Angie, yo necesito, porque fracasamos el año pasado, porque estas instituciones ven al campesino como individuos, y entonces el Banco Agrario sabe dar un crédito a una familia para cambiarle la silla de montar que se rompió de la mula, y logra darle ahí una platica para comprar la otra silla. Pero un campesino no sale de pobre si se le cambia la silla de montar de la mula que se rompió por una nueva. Tiene que tener mucho más capital para producir. La asociación tiene que ver con eso, pero si el Banco Agrario está entregando microcrédito al campesinado, no está haciendo nada. Aquí se habla del crédito asociativo. Y si el Banco Agrario no fue capaz, nos tocó cambiar, no el Banco Agrario, sino el personal, porque hemos pedido esa tarea y no se está cumpliendo. Entonces, Angie, para que esta tarde, cuando llegue ya otra vez, tengamos los números del Banco Agrario, si no el esfuerzo se nos pierde. Yo ya veo que ha cogido fuerza nuestra idea de
asociación productiva. Ha cogido, si no, no estaría esto lleno. Y yo creo que si se hace en regiones paperas igualmente, y si se hace en regiones cebolleras que aquí plantearon igualmente, e incluso si se hace en regiones de hoja de coca, porque podríamos reemplazar lo perverso que trae la muerte por cosas mucho más importantes. Allá se puede sembrar cacao, se puede sembrar café y otra serie de productos. Yo aquí, frijol, comida, e incluso siempre pensar en la exportación. El colombiano piensa para el mercado aquí de Ubaté, no está mal, pero tenemos que pensar para el mercado de Europa, para el mercado de China. Una sola compra china se nos lleva todo el esfuerzo de trabajo con mucha ganancia y podríamos progresar muchísimo más porque tierra es lo que tenemos. Así que estaré pendiente de este esfuerzo. Ya hemos comenzado, menos mal César Pachón está al frente de una entidad que sirve para esto y hay que concentrarla en esto y no en otras cosas. Les agradezco su presencia. Me toca curarme de un virus, pero ya volveremos por aquí. Gracias, muy amables.